Hablemos hoy un poco sobre epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía de la ciencia que estudia la demarcación del conocimiento válido, es decir, el conocimiento, cuáles son los criterios que nos permiten definir si un conocimiento es científico o no. Es increíble que la humanidad haya pasado por un periodo como fue el periodo de oscurantismo antes de la Edad Media, donde se creía que ya todo estaba conocido, que ya todo estaba absolutamente determinado y que no había que investigar nada más. Porque a eso llegó el hombre y por eso se llama esa época oscurantismo, porque se acabó prácticamente toda la indagación científica. Fue solo hasta el siglo XII cuando un monje específico llamado Nicolás de Cusa volvió a tomar el problema del conocimiento y empezó otra vez empezó desde ahí, digamos, el esfuerzo del Renacimiento por volver a investigar, a demarcar el conocimiento, a definir qué es válido y qué no es válido, qué es adecuado, qué es científico, qué no es, que es creíble por el ser humano, que no es razonable creer, en fin, los criterios que van demarcando en cierta forma lo que llamamos la verdad y la realidad discernible o llamémosla cognoscible. Pero digamos el avance más rotundo después de todo ese trabajo en el Renacimiento se da en el siglo XX y muy específicamente en dos grandes movimientos. El movimiento que trabajó el criterio de que el conocimiento científico debiera ser ante todo verificable. En esa corriente, digámoslo así, están metidos, para mí, los grandes pensadores del siglo XX, empezando por el Círculo de Viena. El Círculo de Viena son una serie de pensadores, filósofos, todos ellos, dedicados a estudiar cuáles son las características de una teoría científica, qué es una hipótesis, cómo se puede saber si esa hipótesis es o no científica. Y de ahí nació una cosa muy importante realmente, porque uno de los criterios importantes en la época fue el hecho de la capacidad predictiva de las teorías. O sea que una cosa es lo que diga la teoría en sí misma y cuánto descubra de cómo es la esencia de la realidad, y otra cosa es qué poder de predicción tiene, porque ese se volvió tan importante que hoy por hoy la física cuántica, básicamente su criterio más esencial para inscribirse y suscribirse como actividad científica es la capacidad predictiva de la mecánica cuántica. No tanto lo que describe cómo es el átomo, cómo son las partículas subatómicas, no. No es tanto eso, porque en esa parte hay muchos vacíos y muchas dificultades para concebir realmente esa realidad mínima y minúscula. Pero la capacidad de predicción de la física cuántica sí es temible, es demasiado perfecta. Yo no sé cuántos decimales, pues, pero son muchos en comparación con las medidas previas, anteriores, de la física clásica newtoniana. Entonces, aunque no predice eventos particulares, sino que predice probabilidades, pero es de una precisión escalofriante. Entonces, yo tengo un libro de Rubén Ardila que se titula El análisis experimental del comportamiento, la contribución latinoamericana. Tengo un gran artículo, un artículo amplio, digo yo, es grande en el sentido físico, porque son muchas páginas dedicadas básicamente al estudio de los principales autores del Círculo de Viena, que son como el grueso de lo que se llamó el positivismo lógico. Son como los representantes más esclarecidos de todo ese movimiento.
ese movimiento para mí culmina básicamente en Inglaterra con Bertrand Russell, pero todos están como en la misma tendencia. Son muy, muy importantes, supremamente refinados, eso es una lógica matemática, pues básicamente lo que llegan a concebir. Y termina ese movimiento con la aparición de Sir Karl Popper, que es la tesis contraria al verificacionismo, que es el refutacionismo, que indica básicamente que las teorías científicas tienen que ser en principio refutables, en el sentido de que todas tienen que tener la posibilidad de diseñar un experimento que las falsee. Otra cosa es que haciendo el experimento no se logre falsear la teoría y sobreviva, y por lo tanto se considera que es, digámoslo, no solamente científica por ser falsable, sino que es cierta y que tiene una gran capacidad, por ejemplo, predictiva. Bueno, pero yo hago este relato pequeño porque para mí es demasiado importante, porque hasta el siglo XX, básicamente, y casi que todo el siglo XX, toda la epistemología se ocupó de una demarcación del conocimiento, pero sobre la realidad. Entonces concebía que lo que estábamos trabajando todos era la realidad concreta que percibíamos, y esa era la que finalmente predecíamos y controlábamos. Tipos tan esclarecidos y tan importantes como Einstein pertenecieron a esa gran corriente. Pero esa gran corriente, incluyendo la falsabilidad, es decir, incluyendo la visión de Popper, podríamos llamarla realismo ingenuo. ¿Por qué? Porque ya vino la física cuántica y nos dijo, no señores, ustedes no pueden afirmar que lo que están, digámoslo, comprobando y experimentando y lo que están concluyendo es la realidad en sí misma. No. Ustedes tienen un modelo de información acerca de la realidad y en realidad pues nos faltaban inclusive los dos aportes más importantes de esa época, que también es siglo XX, pero son personas, digámoslo así, muy únicas, porque todo el grueso de la ciencia está todavía en una concepción anterior de la epistemología y de la realidad, creyendo que todo, pues Einstein decía, por ejemplo, yo no puedo creer lo que me dice la física cuántica de que básicamente la realidad tangible, concreta, como la luna, existe solo porque hay observadores. Yo no puedo creer eso, yo tengo que creer que la luna existe aunque yo no la esté observando, ¿sí? Y eso es realismo ingenuo, exactamente eso es realismo ingenuo, porque la física cuántica no nos permite hacer esa afirmación. Nos dice, no señor, la realidad es concreta, aparece en concreto cuando es observada. Mientras tanto, no pasa de ser una onda probabilística que contiene todas las posibilidades de un fenómeno, como por ejemplo un átomo, o un electrón, o un fotón. Puede estar en todas partes en principio, pero nos estamos refiriendo a la información que tenemos acerca de la realidad, no acerca de la realidad misma. Entonces, por ejemplo, nos faltaba la contribución de Heisenberg, que es la gran contribución del principio de incertidumbre, de que en el mundo microscópico de las partículas subatómicas nosotros no podemos conocer al mismo tiempo la velocidad y la ubicación de una partícula. Y debido a todo a que al medir una de las variables, por ejemplo, al medir dónde está el electrón, tenemos que hacerlo con alguna intervención sobre el mismo, porque en el aire no se mide, tiene que enviarse, por ejemplo, un rayo gamma para que choque con el electrón, y en ese momento que se produce el choque, entonces decimos está ahí, eso está. Pero en ese momento ya ni siquiera está ahí, porque rebota
o al recibir el rayo gamma se desplaza y ya pierde inclusive su posición. Pero por lo menos eso es detectable. Sin embargo, no es detectable ya en ese momento la velocidad a la que venía, porque ya se intervino el sistema. O sea que el principio básico de la incertidumbre en Heisenberg es: el problema es que al medir un sistema, lo intervenimos y lo modificamos. Y eso nos pone en una situación de incertidumbre de saber cuál es el valor de las otras variables en ese momento. Y nos faltaba la contribución de Schrödinger, que es cuando habla del gato, el gato de Schrödinger, que es un pequeño experimento mental, pero muy importante, porque es básicamente una caja donde se pone un gato vivo. Ahí hay una botella de cianuro, hay un átomo radiactivo que tiene una cierta probabilidad, por ejemplo un 50% de emitir un electrón. Y si emite el electrón, ese electrón hace activar un mecanismo que tiene la cajita para destruir la botella de cianuro, liberar el cianuro, y ese cianuro mataría al gato. Entonces, el asunto es que para definir la situación de cómo está el gato en la caja mientras no se abra, es decir, mientras no se observe realmente, es una situación de indeterminismo absoluto. Por ejemplo, no se sabe si el gato está vivo o si está muerto. Es como si al mismo tiempo fuera válida la probabilidad de que esté vivo y la probabilidad de que esté muerto. Y solamente se resuelve al abrir la caja y ver qué pasó con el gato. Pero esa representación, matemática del estado no se refiere al gato en sí mismo, sino que se refiere a la información que tenemos sobre el gato. Y ese cambio en la epistemología es dramático, porque nos lleva a decir, es que nosotros no hablamos de la realidad concreta que percibimos, nosotros hablamos de la información que tenemos acerca de esa realidad que percibimos, ¿sí? Y esa es la que tabulamos, procesamos, esa es la que formamos un modelo de predicción de cómo se va a comportar la realidad. Ese modelo matemático lo que tiene es que coincide con el comportamiento de la materia real. Pero lo que estamos trabajando es sobre la información que tenemos acerca de la realidad. Entonces hasta ahí la cosa se convierte en mucho más difícil de definir qué es la realidad, porque ya ni siquiera es lo que percibimos. Ya la ciencia más refinada de nuestra época lo único que predice es el comportamiento de la información que tenemos acerca de lo real. No hablamos del gato en la caja de Schrödinger. Hablamos de la información que tenemos sobre el gato. Entonces, al hacer unos cálculos y una representación matemática del entrelazamiento o de algunos de los fenómenos cuánticos, lo que estamos hablando es de información. Pero a partir de ahí es todavía mucho más compleja la cosa. Porque es que ya llega, por ejemplo, el desarrollo fundamental de la neurociencia. Y entonces empiezan a producirse unos descubrimientos importantísimos. Por ejemplo, los neuropéptidos. Los neuropéptidos, casi que llega la idea de que vamos a predecir todo el comportamiento mental de una persona gracias a la química que está acompañando su comportamiento y su actividad neurológica. Entonces empieza un desarrollo muy importante de buscar esos neuropéptidos que facilitan un montón de operaciones y facilitan un montón de procesamientos importantes. Por ejemplo, en esa época es muy claro que ya, por ejemplo, se puede estudiar cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, una droga sobre el cerebro. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto que tiene la escopolamina cuando le dan a una persona en la calle una
una untada de esa sustancia que proviene de algunos vegetales específicos. Y una de las cosas que produce es una falta de memoria. O sea, a la persona que le han montado escopolamina no recuerda, a pesar de haber contactado perceptivamente al agresor, no lo recuerda para nada. A una hija mía le pasó y no tiene el menor recuerdo de la noche en que fue agredida y atacada con eso. Y es que sabemos que esa sustancia tiene un efecto sobre un intermediario neuronal muy importante, que es la acetilcolina. Si la acetilcolina se inactiva, entonces no se forma la imagen. Entonces, por más que ella lo haya visto de frente, si la acetilcolina no está activada, entonces no se forma la imagen de la persona y ella no lo puede recordar, no puede saber cómo fue, ni quién, ni a qué hora, ni cómo lucía, ni puede decir yo lo puedo identificar en una serie de personas. No puede, simplemente no formó la imagen. Pero cuando eso llega, el problema es muy serio, porque ¿dónde está esa imagen? ¿Dónde está? Porque en el cerebro no existen las imágenes. Ahí no hay imágenes, ahí no hay colores. No puede decir es que tenía los ojos azules, no puede decir eso, porque es que los colores, es decir, no podemos decir que eso está en la mente, que eso está en el cerebro, porque eso no está en el cerebro. Entonces, ¿dónde está? Es que ese es el problema complicado. ¿Dónde está si no está en el cerebro? Porque hay un correlato químico en el cerebro, en la medida en que sabemos que si no hay la acetilcolina no se forma la imagen, que si hay la acetilcolina sí se forma la imagen, pero ¿dónde está la imagen? No, esa no sabemos dónde está, entonces no está en el cerebro, entonces ¿dónde está? Entonces ese es el punto donde la ciencia dice, está en la conciencia, está en la mente, pero no es detectable. Aunque es testimoniable, el que lo está viendo, y está viendo los ojos azules, y está viendo el color amarillo, o verde, o rojo, o el color que sea, está viendo todo el conjunto, está viendo, pero ese dato, esa experiencia no se encuentra en el cerebro. Entonces, ahí hay un salto muy complicado. Porque es que, ¿de dónde proviene la visión? La visión proviene de que haya un montón de fotones, todos invisibles, que llegan a impresionar la retina. Pero eso es una partícula casi que sin dimensiones. Es una partícula, es una infrapartícula mínima de carácter eléctrico que ni siquiera se puede pesar, ni siquiera se puede valorar, nada. Y eso impresiona la retina, impresiona el nervio óptico, va hasta ciertos núcleos de procesamiento y finalmente termina por producir una imagen. Volvemos a preguntar, ¿dónde? No en el cerebro, en todos los asuntos químicos. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, la acetilcolina está en un nivel insuficiente en el Alzheimer, y por eso tiene la persona con Alzheimer tiene un problema serio de memoria, porque no existe suficiente nivel de acetilcolina en el cerebro. Entonces no se forman las imágenes. Sabemos que el correlato es importante, pero el correlato, óiganme bien, vuelvo a insistir en este concepto, no es una causa. Yo puedo decir, hombre, encuentro que, por ejemplo, hay una correlación muy grande entre la talla de una persona y el peso, por decir alguna cosa. Mientras más talla tenga, más alto sea, más pesa. Bueno. Y es una correlación bastante perfecta, pero no significa que
la una sea la causa de la otra, sino que las dos van variando en la misma dirección al mismo tiempo. Pero muy seguramente, como lo afirma en el fondo el análisis factorial, hay un tercer factor que regula la covariación de esas dos variables. Y ese es precisamente lo que llama el factor común en el análisis factorial, el factor que va detrás de una correlación de factores. Y ese sí es causal, pero muchas veces simplemente se aísla cuántos factores se necesitan para explicar una serie de correlaciones en un dominio dado. Se necesitan 2 o 3 factores para explicar todas las correlaciones. Bueno, entonces hay 3 factores. Por ejemplo, sabemos con bastante claridad por esa vía que nosotros en la vida ordinaria nosotros tenemos 3 dimensiones de evaluación, que evaluamos la realidad desde 3 ángulos, desde 3 puntos claves, que son la potencia de una cosa, qué tan fuerte o débil es, la actividad de una cosa, qué tan flexible o rígida o rápida o lenta es, y la amigabilidad de algo, es decir, qué tan cercano, qué tan respetuoso de nosotros y de las normas y de la vida y de la protección del ambiente es una operación o no, o qué tan agresiva y lesiva es. Entonces nosotros decimos, ¿eso porque cómo lo aislamos? Con análisis factorial, porque cogiendo todas las variables que están asociadas, digamos, a la fortaleza de una cosa, todas las variables que están asociadas a la flexibilidad o a la velocidad con que procede, o a la eficiencia, digámoslo, de un proceso, y todas las variables asociadas a la amigabilidad, encontramos que hay necesidad de 3 factores para explicar todas las correlaciones, no más factores. Entonces uno dice, bueno, hasta ahí ya sabemos que son 3 y solamente 3 los factores que utilizamos para hacer la evaluación de la realidad. Pero esos factores casi nunca se ven, son inferidos por un análisis matemático de las correlaciones. Entonces el problema complejo a partir de ahí es muy grande, porque cuando ya llega la investigación de los fenómenos mentales, llegamos a puntos en donde casi que es difícil saber qué es lo que estamos midiendo. Por ejemplo, se hicieron hace unos años, no muchos, unas máquinas, las máquinas REG, que son generadoras de estímulos al azar, de eventos azarosos. Esas máquinas generadoras de eventos azarosos, o aleatorios, mejor si ustedes lo quieren llamar, generadores de eventos aleatorios, siempre están arrojando, digámoslo así, si son ceros y unos, 50% de ceros y 50% de unos, una probabilidad media en cada una de las alternativas de ocurrencia que tiene. Pero se descubrió que cuando hay una, digámoslo, concentración de personas muy grande que fijan su atención en un mismo foco, por ejemplo, en el Super Bowl en Estados Unidos, cuando están haciendo el campeonato mundial de fútbol americano, una máquina de esas registra inmediatamente un cambio en la generación de esos números aleatorios y empieza a desarrollar un patrón, digámoslo así, predecible y no aleatorio. Es decir, que genera, por ejemplo, o más unos o más ceros mientras está funcionando. Entonces se va como cargando para un lado o cargando para el otro, pero esta desviación indica que ya hay un patrón ordenado, que hay un ordenamiento, que ya no es aleatorio, que ya no es al azar, que hay algo ahí que lo ordenó. Y lo que se comprueba es que es la atención colectiva de la gente. Entonces, cuando estamos midiendo eso es complicado, porque fíjense que es que el problema es que
es la mente, es algo que no podemos medir, coger, trabajar, sino a través de las consecuencias indirectas que produce sobre el funcionamiento de la máquina reg. Y más complicado cuando nosotros aplicamos esa máquina a sitios donde han ocurrido o grandes tragedias, como decir si se pone una máquina de esas en las torres donde existieron las Torres Gemelas en Nueva York, por decir alguna cosa. Entonces es posible que ahí encontremos un alineamiento, un ordenamiento de la generación de esos episodios o eventos que ya no son aleatorios y que indican es la presencia de una atención y de una conciencia colectiva que está atendiendo en una sola dirección, en un foco de atención. Y si lo llevamos a Egipto y lo ponemos junto a una de las pirámides y encontramos otra vez un efecto de ordenamiento de la generación de esos eventos, Dios mío, ¿qué estamos midiendo? ¿Qué estamos encontrando? Estamos encontrando es casi que la huella de todas las mentes que han pasado por allí y que se han fijado en el mismo foco y que se han, digamos, alineado en el mismo foco. Entonces la cosa es muy difícil, a pesar de que podemos medirlo indirectamente, pero que estamos midiendo. Y mucho más grave cuando llegamos a cosas tan complicadas y tan complejas como manejar la reencarnación. Porque cuando ya llegamos a esos niveles, el problema es que las maneras de verificar si una persona si es la persona que murió, por ejemplo, si el Dalai Lama actual, si es la reencarnación del Dalai Lama anterior, ¿cómo hacemos o cómo hacen los monjes? Estudian todas las relaciones que la personita joven, sea hombre o mujer, que supuestamente es la reencarnación del anterior Dalai Lama, hace con las cosas que le pertenecían al Dalai Lama, que hace con los juguetes que tenía, cuáles reconoce y cuáles no reconoce. Y cuando van sumando coincidencias, entonces claro que aparece uno que es el que más responde, digámoslo, estadísticamente a lo que era el comportamiento del anterior Dalai Lama. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, en investigaciones como hace la Universidad de Arizona, que pone unos mediums a sintonizarse y actuar, a comunicarse con espíritus de personas que ya fallecieron hace muchos siglos. Entonces, unos medios comunicándose por decir alguna cosa, con Napoleón. Entonces, ¿cuál es digámoslo, la metodología básica que utilizan? Es la coincidencia de las respuestas que dé el supuesto espíritu de Napoleón con lo que conocemos realmente históricamente de cómo fue su comportamiento, cuáles fueron sus elecciones, sus preferencias, sus relacionamientos con todas las cosas que conocemos y que tenemos de él, por decir alguna cosa. El número de coincidencias en esos estudios es enorme. Hay coincidencias de más del 90%, sobre todas las exploraciones que se le hacen, todas las preguntas que se le hacen, acertar en más del 90%, del 92% de las preguntas que se le hacen, que son innumerables. Eso no puede ser explicado al azar. Y hay una matemática específica que dice cuál sería la probabilidad de encontrar eso al azar, ese volumen de aciertos.
Y son tan grandes los números que eso se concibe casi como un imposible. Es decir, eso sería una posibilidad entre no sé cuántos miles de millones de posibilidades. Entonces, cuando eso llega a esos niveles, a esos números tan astronómicos, ya no se puede pensar que eso es realmente posible, que eso es demasiado improbable que eso pueda haber ocurrido al azar. Eso debe haber ocurrido porque se está produciendo una verdadera sintonía entre el hombre que actúa como medium y como contacto con el muerto y la conciencia del muerto. Y entonces ahí hay problemas demasiado importantes. ¿Por qué? Pues todo el budismo tibetano se monta sobre la creencia de la reencarnación. Y el Dalai Lama actual, que es un tipo supremamente abierto, supremamente aficionado a la ciencia occidental, supremamente abierto a que hagan con sus monjes y con él mismo los experimentos que quieran hacer, las medidas que quieran hacer. Él propicia todo el trabajo que quieran hacer entre los monjes meditando y haciendo sus rituales y sus operaciones mentales, para que sean medidas por la ciencia occidental y puedan establecer parámetros, correlaciones, explicaciones, en fin. Él está muy abierto. Pero le han preguntado, ¿usted por qué mantiene todavía una creencia como la reencarnación? Y él ha contestado con claridad. El día que la ciencia demuestre más allá de toda duda que no hay reencarnación, yo cambio todas mis creencias. Pero mientras no lo demuestre y nosotros sigamos constatando que hay una cantidad de coincidencias enorme entre las personas que investigamos para saber si son la reencarnación de un monje anterior o no, si nosotros seguimos constatando esa cantidad de aciertos, nosotros no podemos renunciar a eso, nosotros no podemos negar esa realidad que encontramos. Entonces ya se nos convierte la investigación de la mente en algo supremamente difícil de manejar. Estamos llegando a niveles de básicamente medir efectos estadísticamente y de efectos probabilísticos. Y solamente vemos, en la medida en que haya una consistencia sistemática en esos fenómenos, vamos sacando conclusiones. Pero de ahí se han derivado todas las investigaciones relativas a la sanación a distancia. Sabemos que hay sanación a distancia y sabemos que hay unas personas que tienen mayor poder de sanación a distancia que otras. Y sabemos cuáles son las características psicológicas del procesamiento de esas personas. Sabemos, por ejemplo, que una de las cosas que tienen son estas dos. Primero, que cuando hacen una intención de aliviar o sanar a una persona a distancia, la convicción que tienen es que no es que se va a sanar en el futuro, sino que en el momento en que se está produciendo la intención, se está sanando. O sea que actúan es como si estuviera con seguridad dándose el resultado ya. Y la segunda característica es que ellos se consideran que no son los responsables de ese fenómeno, sino que ellos convocan una fuerza superior a ellos, que es la que realmente produce el efecto. Y eso es constante en todos los mediums que tienen unos resultados mucho más contundentes. Pero toda esa investigación nos está indicando que el concepto de mente, que el concepto de conciencia
es cada vez lo único que permite explicar esa cantidad de coincidencias estadísticas. Entonces, he querido hacer este pequeño video sobre comentarios epistemológicos para dar a conocer el nivel de sutileza en que está la ciencia en este momento, el nivel en que tenemos que procesar matemáticamente todos los datos para poder de manera probabilística hablar de los efectos reales de la mente. Con mi deseo de que todo esto les sirva para mejorar y alimentar su reflexión sobre nuestro ser, sobre nuestro autoconocimiento, sobre la investigación de quiénes somos, me despido nuevamente con todo el afecto.